Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un honor para nosotros. Vamos a empezar a hablar de lácteos, la importancia que tiene el consumo de lácteos en todas las edades o etapas de la vida. En primer lugar, me parece que es importante destacar que nosotros a nivel nacional tenemos acá en Argentina las guías de alimentación para la población que nos dan, ciertas reglas o sugerencias respecto de cómo tiene que ser la alimentación. Y en esta cuestión de quesos, los lácteos es uno de los grupos de alimento que están recomendados y específicamente lo que nos dicen estas guías como mensaje es que la porción sugerida de la leche y sus derivados es de 3 por día, ¿sí? Es decir, que deberíamos consumir 3 porciones de lácteos por día. Dentro de los lácteos tenemos muchas variedades, porque tenemos como base la leche o como alimento natural, si se quiere, y después los productos que se van elaborando a partir de la leche, como puede ser el queso o el yogur también. Si bien hay otros productos lácteos, eso ya por una cuestión de la composición nutricional no entrarían en este mismo grupo, sino que después los tendríamos que agregar, por ejemplo, al de las grasas, ¿no? Como la manteca o la crema. ¿Qué importancia tienen los lácteos en los distintos sistemas de nuestro organismo? ¿Cuál es el efecto de los lácteos? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que cuando hablamos de un grupo de alimentos, lo primero que tenemos que pensar es en cuáles son los nutrientes que los componen, porque son esos nutrientes los que le van a dar esas propiedades o esas características que son las que podemos valorar como positivas para el funcionamiento de nuestro organismo. En el caso de los lácteos o de los quesos puntualmente, estamos hablando de un grupo de alimentos que tiene proteínas, y estas proteínas son de alto valor biológico, ¿sí? Es decir, que podríamos denominarlas como proteínas completas, si se quiere, como para que se pueda entender de manera sencilla a qué me estoy refiriendo. Dentro de las funciones de las proteínas hay un montón de cuestiones que son sumamente importantes porque, como primera medida, tenemos que entender que son componentes de todas nuestras células, ¿sí? Es decir, son componentes estructurales de nuestras células, nuestro organismo está formado por células, entonces no es una cuestión menor a la importancia que tiene este nutriente y este grupo de alimentos que nos puede aportar las proteínas. Tenemos por un lado una gran responsabilidad respecto de lo que son los sistemas, la regulación de los sistemas biológicos, porque hay un montón de cuestiones que van funcionando o van sucediendo en nuestro organismo que tienen que ver con la presencia de las proteínas. Por ejemplo, que se regule o se mantenga estable el pH de un montón de sustancias que están en el cuerpo, como puede ser el plasma, las secreciones intestinales y demás, tiene que ver con la presencia de proteínas. Tenemos también la regulación de la expresión genética, esto es decir, a ver, cómo se expresan nuestros genes, qué mensajes van dando o qué es lo que puede suceder a partir de esto, ¿no? Algunos aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, como por ejemplo la glutamina, tiene la particularidad de disminuir la expresión de aquellos genes que se asocian al estrés oxidativo, que en general son los que podemos asociar como al deterioro de la célula, y mejora la expresión de los genes que tiene que ver con el crecimiento. Quiere decir que si yo consumo lácteos en su justa medida, mi nivel de estrés puede disminuir, aparte de otros factores, ¿no? Pero ese consumo de alimentos de alto valor biológico va a ayudar a que mi estrés disminuya. Sí, en realidad hablamos del el estrés oxidativo de las células, para evitar que, podríamos mencionarlo como que evitar que la célula envejezca antes de tiempo. Exactamente. O que se deteriore antes de tiempo. Corté así para hacer un paralelismo. ¿Por qué yo tengo que consumir lácteos y no me puedo comer productos ultraprocesados? Bueno, por esto mismo. Es sumamente importante el nutriente y en qué alimento viene ese nutriente. Hay alimentos que tienen un altísimo grado de manipulación o de intervención por mano del hombre, que tal vez incluye muchos ingredientes
que no necesariamente son nutrientes ni son alimentos, Sí. y entonces es ahí donde uno por ahí se empieza a cuestionar un poco cuál es la verdadera necesidad de ese tipo de productos. Y la importancia del consumo de lácteos en los niños. Lo que necesitan los niños para todo lo que es el correcto crecimiento y desarrollo son Sí. justamente los nutrientes que están contenidos en la leche y los derivados. Nutrientes como las proteínas, el calcio, la vitamina D, son todos nutrientes que están directamente asociados con lo que es el desarrollo, el crecimiento, la formación, todo lo que tenga que ver con justamente, ¿no?, el crecimiento que vamos viendo en un niño, y comparativamente con un adulto, esas necesidades o esas demandas son mayores. Claro. ¿Sí? Porque a la edad adulta hay podríamos decir que es como un periodo de equilibrio, hablando siempre de una persona sana, ¿no? Sí, sí, Una sí. etapa de equilibrio donde lo que ingresa y lo que egresa tiene que estar como a un mismo nivel. En el caso de un niño, hay un montón de procedimientos que se están llevando a cabo justamente para que se produzca el correcto desarrollo y crecimiento de ese niño, con lo cual hay una mayor demanda de todos estos nutrientes comparativamente con un adulto. Personas mayores necesitan consumir lácteos en mayor cantidad que un adulto, digamos, hasta 60, 65 años. Tomamos, a pesar de que a uno lo ve ahora como raro, pero la edad que está marcada para empezar a hablar de adultos mayores o de personas mayores son los 65 años. Y esto tiene que ver con un montón de cambios fisiológicos que se dan, más allá de que hoy en día una persona de 65 años sigue siendo joven, ¿no? Porque uno la ve activa y que no aparenta, digamos, un anciano, pero por denominación está dentro de esa categoría. Y la realidad es que también necesita un correcto aporte de todos estos nutrientes, porque el propio proceso del envejecimiento va haciendo que necesite como reponer más cantidad de todas estas sustancias para el correcto funcionamiento del organismo. En general, para todos los adultos mayores, y en particular para las mujeres, empieza a ser un requisito mayor, sobre todo el tema del calcio y la vitamina D, procedentes de este tipo de alimentos como los lácteos, a partir de la menopausia. La menopausia es un estadio biológico que genera muchísimos cambios hormonales, que están directamente asociados con modificaciones en todo lo que es el metabolismo, fundamentalmente de los huesos, ¿no? De la estructura ósea, y es ahí donde el aporte de calcio y de vitamina D son especialmente importantes para mantener el mejor estado de salud posible. María Belén, cuando hablamos de lácteos, podemos irnos desde los industriales a los artesanales. ¿Qué importancia le das vos como nutricionista a los productos lácteos artesanales? Digamos, primera medida a tener en cuenta, cuanto más industrializado en general está un producto, siempre tiende a tener más cantidad de ingredientes, ¿no? Esto de leer el listado de ingredientes de los rótulos alimentarios y darnos cuenta que hay un montón de los ítems que se enumeran, que son palabras raras, palabras que desconocemos, y que eso nos da la pauta de que en realidad son cosas que seguramente nuestro cuerpo no necesita. En general, para lo que es artesanal, uno puede tener tal vez la certeza de que se mantienen las producciones tal vez como se hacían inicialmente, ¿no? En los orígenes del queso, donde tenemos una base de una leche, que seguramente un productor artesanal tiene la certeza absoluta de cómo está alimentado ese animal que está dando la leche, ¿no? Sea una vaca, sea una oveja, sea una cabra, digamos, independientemente del animal de base, y que después se le agregan los fermentos, coagulante en el caso, digamos, tanto los fermentos y coagulantes, dependiendo por supuesto de las recetas y de las variedades de queso, y la sal. Y con esos ingredientes ya estaríamos listos como para que se pueda elaborar un queso. Lo que sí también es importante destacar de estos productos que son de origen artesanal es tal vez conocer, acercarnos a los productores, saber cómo se elaboran, cómo se producen, porque también tenemos que tener como, digamos, como consumidores la tranquilidad de que eso que nos están ofreciendo es seguro desde el punto de vista de lo higiénico-sanitario. Exactamente. ¿Sí? Desde la materia prima. Desde la materia prima, Exacto. Desde la materia prima, y que todo el proceso de transformación de esa leche en un producto final, queso, ¿sí?, se haga teniendo los cuidados correspondientes que tienen más que ver con el proceso. Esto de, por ahí no tiene que ver puntualmente con esto, pero decir, bueno, a ver, saber cuál es la acidez de la leche, si el pH que tiene es correcto, cuál es el estado de salud del animal que está dando origen a esa leche, y así sucesivamente en todo el proceso. Cuando la gente dice yo soy
alérgica a la lactosa. A mí la leche de vaca me cae mal. ¿Qué podés recomendar como nutricionista para que siga consumiendo lácteos? Digamos, la intolerancia a la lactosa es una intolerancia que está cada vez, o sea, se ve más frecuentemente. Y ahí Sí, lo que uno tiene que tratar de hacer es consumir aquellos alimentos lácteos donde la lactosa fue transformada o modificada, lo cual hace que reduzca su contenido en el alimento. ¿Sí? Hoy en día en el mercado tenemos leches deslactosadas, o sea que es sí. una alternativa para aquellas personas que le gusta consumir leche y que tiene la intolerancia alimentaria. Pero después lo que hay que tener en cuenta es que en el proceso de transformación de la leche en un queso, los microorganismos que se agregan intencionalmente para justamente poder producir ese queso, utilizan la lactosa, que es el hidrato de carbono o el azúcar, podríamos decir, de la leche, como alimento y lo transforman en ácido láctico. Y eso da como resultado un producto final donde el contenido de lactosa es muchísimo menor y en algunos casos muy bajo en comparación con la leche. Es decir, que una leche puede caer mal, pero un queso no. ¿Qué comentarios podrías hacer para las personas que deberían consumir más leche de cabra estando en regiones de alta producción de leche de cabra? Sí. Yo creo que lo más importante por ahí tiene que ver con lo que mencionábamos antes de el tema de lo artesanal. Esto lo podemos asociar a todo lo que tiene que ver con los alimentos kilómetro cero. Esto de Sí, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la distancia que esos alimentos tienen que recorrer para que yo los pueda consumir? Si yo sí, estoy en una zona donde hay cabras, sí, porque por el ambiente, por la geografía y demás, es el animal que predomina, entonces, ¿por qué no consumir esa leche de cabra? El tema está en que tal vez no tenemos como consumidores el registro, y mucho menos por ahí en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, sí, de que eso puede ser consumido como leche. sí, Pero en la región, digamos, hablando en Argentina puntualmente, ¿no? Pero en la región del noroeste, que es tan frecuente la presencia de las cabras, ¿por qué no consumirla? Digamos, es claro. una alternativa totalmente válida, como puede pasar en otros lugares donde hay ovejas, y entonces, ¿por qué no utilizar esa leche de oveja, ya sea para consumo como leche o para la transformación en un queso? En realidad tenemos regiones y tenemos especies de esas regiones que nos dan la alternativa del consumo de leche. Sobre todo priorizar el consumo de aquello que es local, Sí, claro que sí. ¿sí? Porque tiene beneficios desde el punto de vista de que los alimentos no tienen, digamos, todo lo que Recorrido. implica el traslado, Claro, recorrido y demás, y además que estamos también ayudando o generando movimientos en la economía local. exactamente. Y esto de decir, bueno, a ver, si el recurso está disponible, ¿por qué no podemos generar de ese recurso que está disponible un ingreso económico, digamos, darle la utilidad que corresponde? Claro, claro que sí. María Belén, vamos a hablar un poco de veganismo y de vegetarianismo. Estas nuevas Bien, corrientes, que no son tan nuevas, hace muchos años que están, y que por ahí exacto. las miramos con recelo. ¿Por qué tenemos esa actitud? Creo que en primera medida, por una cuestión de que siempre, si bien no es nuevo, porque no es absolutamente para nada nuevo el tema de las alimentaciones basadas en plantas, Sí, cuando se vuelve a retomar el tema o se empieza a instalar cada vez con más presencia entre la gente que frecuentamos, porque es cada vez más común, es sí, como que siempre por ahí quien no conoce el tema, ante lo desconocido, es el decir el no, no puede ser. La primera medida a tener en cuenta es saber que hay un montón de organismos a nivel internacional que ya avalan las alimentaciones basadas en planta, con la aclaración de que tienen que estar bien planificadas. ¿Sí? Y me parece que no es una cuestión menor eso. ¿Por qué? Hay muchas personas que creen que porque comen carne, leche, derivados y demás, piensan que su alimentación es saludable, y una alimentación completa en ese sentido, es decir, que incluye todos los grupos de alimentos, también puede ser deficiente. ¿Sí? Porque que se incluyan esos grupos de alimentos no necesariamente nos da la certeza de que el aporte de nutrientes está siendo el adecuado. Esto que mencionábamos antes por ahí, el consumo exagerado de productos industrializados, procesados y demás cuestiones. sí. Con lo cual, las dietas tanto vegetarianas como veganas están avaladas siempre y cuando estén bien planificadas. Soy de la idea que lo que tenemos que aprender a hacer es no juzgar la Mm. elección alimentaria del otro, tal vez preguntarnos o preguntarle a quien elige una alimentación de esas características
¿Cuál fue la motivación? Porque hay un montón de motivaciones diferentes. Pueden tener que ver con una cuestión ambiental, pueden tener que ver con una cuestión de salud, pueden tener que ver con una cuestión espiritual, por lo que fuera, y es importante entender el porqué de ese motivo. Y más allá de entender el porqué de ese motivo, creo que es sumamente importante respetar esa decisión alimentaria del otro, y en el caso de que esa otra persona no conozca mucho respecto de cómo debería alimentarse correctamente, en función a una alimentación basada en plantas, hacer la sugerencia de decir, bueno, digamos, hoy en día, por suerte, cada vez somos más los profesionales que nos vamos formando, tal vez en disciplinas así como más específicas, y que tenemos hoy las herramientas y los recursos como para poder valorar y darnos cuenta o saber si esa alimentación está o no siendo completa, y ver qué es lo que haría falta para que efectivamente esa alimentación sea adecuada como corresponde. No deberíamos ni demonizar los alimentos, algunos alimentos en particular, ni tampoco darle medalla a otros, ¿no? Es como que creo que en el equilibrio es donde vamos a encontrar lo que verdaderamente cada uno de nosotros necesita. ¿Un niño puede tener una alimentación vegana solamente? Sí, se puede siempre y cuando, insisto con esto, siempre y cuando esté bien planificada. Sí. En una alimentación vegetariana es muy probable que se necesite suplemento de vitamina B12. Todo va a depender de cómo estén esas reservas y demás, y todo esto se hace dosando, por supuesto, esta vitamina en sangre, y una persona que elige una alimentación vegana sí o sí va a necesitar el suplemento de B12, sí o sí. Es como que son cosas que uno no puede negociar. Es decir, se puede, pero hay que tener en cuenta que la vitamina B12 hay que dosarla, y en función a cómo estén esos valores en sangre, ver cuáles son las dosis para, digamos, suplementarla. Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta la vitamina D de dedo, que es otro de los nutrientes que, más allá de que los podemos incorporar a partir de la exposición al sol, dependiendo del tipo de vida o del lugar donde se encuentre en el país o lo que fuera, tal vez pueda ser necesario también reforzar con algún suplemento. Todo tiene que estar en equilibrio, de un lado y del otro. Bueno, María Belén, ¿querés dejarnos tu correo electrónico, querés dejarnos tu Instagram para que la gente se comunique con vos ante cualquier duda? ¿Cómo no? El Instagram es @mbelargasg.nutrición. Sí. ¿Y tu correo electrónico? Es saintgenesmariabelen@gmail.com. María Belén, ¿querés dejar un mensaje, sobre todo a las madres que son las que nutren a los niños, sobre la importancia del equilibrio de la alimentación? Lo principal es conocer a quién tenemos del otro lado, respetar en primera medida su decisión alimentaria, y acompañar en ese proceso de profesionales que estén formados, sobre todo si se habla de, ¿no?, de alimentaciones vegetarianas o veganas, y de entender que para aquellos que eligen una alimentación que incluye alimentos de todos los grupos, donde los lácteos están presentes, las carnes también y demás, conocer la procedencia de esos alimentos. Lo más importante en todos los casos, independientemente de cuál sea el tipo de alimentación que se elija, es conocer el origen de esos alimentos, porque de esa manera vamos a poder hacer elecciones o tomar decisiones más acertadas respecto de qué comemos nosotros mismos y qué le damos a nuestros hijos. Finalmente podemos decir que somos lo que comemos. Totalmente, totalmente. Bueno, Totalmente. María Belén, 1.000.000 de gracias por este tiempo, ha sido importantísimo escucharte. Tenemos que aprender también a comer y a elegir lo que comemos. Un placer haberte escuchado. Muchísimas gracias a vos, Ana. Un beso grande para todos. Gracias.